7 de marzo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. En Elizabeth Cabezas, de Alianza País, presidenta de la Asamblea Nacional. La corrupción de altos funcionarios deslegitima a las instituciones democráticas. En Quito se reúne el Parlamento parlatino alrededor del tema de fortalecer el control político. Cuando este falla en el Parlamento, la corrupción se desata. El caso Odebrecht, un emblema de corrupción en las Américas. Lo analizamos. También nos acompañará Fausto Lupera, candidato consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Su propuesta de trabajo para el quinto poder del Estado: robustecer la participación social en la rendición de cuentas y la transparencia y control de la contratación pública. Y también estará Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, integrante del Foro Cauce Democrático. La propuesta de reemplazar al Consejo de Participación Ciudadana por 30 senadores de elección popular para que designen autoridades electorales, judiciales y de transparencia sobre las que ejercerá control político, mientras la Asamblea solo se dedica a legislar. Lo conversamos. Una de las denominadas Escuela de Milenio, que costó más de $4 millones, está subutilizada y como consecuencia de una deficiente planificación, alejada de las comunidades rurales en Cotopaxi. A la imponente construcción en el páramo solo asisten con dificultad 135 estudiantes. En medio del páramo, a 40 minutos de la carretera principal de Cotopaxi, encontramos la Escuela del Milenio de Pihuaquindigua. Entramos a sus instalaciones y vean lo que hallamos. Las montañas son testigos de las caminatas de decenas de niños que van a estudiar en las zonas rurales de Cotopaxi. Algunos caminan hasta 2 horas. En medio de la lluvia y el intenso frío, bajan de las laderas con sus madres. O simplemente caminan solos. Van a la Escuela del Milenio Chone, que fue inaugurada hace 2 años en la comunidad Pihuaquindigua, una de las zonas más recónditas de esta provincia. Aquí dan clases en 3 idiomas: español, quichua e inglés. Hay laboratorios de informática, química, con decenas de microscopios, así como bibliotecas y 15 aulas. Pero no todas tienen estudiantes. Están vacías. Nadie las usa. No hay suficientes alumnos. Un aula se convirtió en una sala de juegos de ping-pong. En otro salón solo hay 3 alumnos. Y eso no es todo. Construyeron una inmensa sala de reuniones donde nadie se reúne. Esta escena, por ejemplo, se repite. Son bancas nuevas que permanecen arrimadas en la parte posterior de los salones de clases. Esta institución fue construida para 570 estudiantes, pero actualmente solo hay 135. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La dictadura correísta descubrió varias veces el agua tibia en algunas actividades sociales, pero quien se atrevía a contradecirlo era ultrajado de la peor forma y privado de los medios de defender su honra. Pero no era inocente ninguno de estos descubrimientos prodigiosos en educación, salud o seguridad ciudadana. Sirvieron para demagógicamente despilfarrar montañas de dinero en contrataciones chimbas, declaradas de emergencia, esparcidas a dedo, declarando inversión la contratación clientelar de personal, sin informe previo de Contraloría. Si en el portal público saltaban irregularidades, la ley no contempla medio alguno de corregirlas. Y así se vendieron las escuelas del Milenio y se cerraron cientos de escuelas comunitarias para las familias campesinas. Pero toda esta agresión a las familias campesinas costó una millonada en contratos a dedo con empresas chinas, que en la República del Gato Pardo, donde todo cambia, pero nada cambia, han seguido campantes y se piensa siempre en China como prestamista de última instancia del Ecuador, con sus garantías colaterales y anticipos petroleros. Por eso se dice que la justicia es ciega,
sorda y muda. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Según el Banco Mundial, las empresas privadas pagan anualmente un promedio de 1.500 millones de dólares por sobornos. La corrupción de alto nivel socava el sistema político y deslegitima a las instituciones democráticas. En Quito, el 14 de marzo al 19 de marzo, se realizará el cuarto encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, que tratará el tema central, fortaleciendo el control político. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, buen día. Bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy buenos días. Un saludo cordial a usted y a todos quienes nos siguen a través de este canal. Hace 3 años, con la publicación de los papeles de Panamá, quedó al desnudo en el planeta la corrupción de monarcas, presidentes, asambleístas, ministros y altos dirigentes políticos. Entonces, más que hacer un ejercicio teórico e intelectual sobre el control político de los parlamentos, ¿qué ha hecho la Asamblea Nacional del Ecuador para superar su condición sumisa, sin ningún juicio político contra ministros del Ejecutivo, desde su creación en 2009 hasta hoy, 2019? Mire, la larga historia de carencia de fiscalización de la Asamblea Nacional creo que debe quedar en el pasado. Yo asumo mi responsabilidad desde el momento en que como asambleísta hemos iniciado y hemos tenido una acción proactiva en el tema de la fiscalización, y me parece que es importante además rescatar este nuevo espíritu de la Asamblea, que hemos abierto el diálogo, que hemos abierto el consenso, que hemos abierto sobre todo esta virtud de parlamentar y de poder intercambiar criterios diversos, pero que son necesarios plantearlo en la mira de justamente encontrar las mejores salidas para el país. Creo que hay que buscar y dar vuelta a la página con esta deuda horrorosa con el país, que fue la carencia de fiscalización, pero que esta no tiene que continuar en el largo plazo, sino que dentro de un ejercicio saludable de fiscalización, nosotros de hecho hemos tenido varios juicios políticos, varias censuras a ministros, pero sobre todo de manera permanente tenemos la comparecencia de ministros y de quienes tienen que dar cuentas al país a través de la Asamblea Nacional de sus acciones o de sus omisiones justamente en el desempeño de sus cargos y de sus funciones que han sido delegadas a eso. En efecto, pero dentro de los juicios políticos no hay juicios políticos a ministros del Ejecutivo. O sea, hay juicios políticos a altos funcionarios de las funciones de transparencia y control, etc. En todo caso, hecha esta aclaración, vemos que al centro de los papeles de Panamá estuvo el caso Odebrecht con su red de corrupción en 12 países de la región, llegando al sumum de crear un banco offshore para exclusivamente pagar sobornos a presidentes, vicepresidentes, ministros y altos funcionarios. Hasta ahora, la Asamblea del Ecuador ni siquiera ha cumplido el deber esencial de verificar que la asistencia judicial del Brasil es completa. Hubo una comisión para eso. ¿Cómo va a pagar la Asamblea Nacional esta deuda con el pueblo, ya que estamos aún con el caso Odebrecht pendiente? No tiene una sentencia firme. Mire, Alfredo, y para los ecuatorianos en general me parece fundamental decir que la labor del combate a la corrupción no es en solitario de una de las instancias o poderes del Estado, tiene que ser una decisión política, pero de todas las funciones del Estado ecuatoriano, toda vez de que hemos visto con pena cómo información valiosa que fue conocida por los anteriores miembros de la justicia, de la Fiscalía, no ha sido transparentada de manera completa. Y en este momento se está iniciando nuevamente las investigaciones y la obtención de esta información para la aclaración de un caso tan importante y que denota los altos niveles de corrupción que no son solamente en el Ecuador, sino a nivel de toda una cadena en varios países del mundo. Y justamente usted hizo referencia a la reunión y al foro que Parlaméricas tendrá la próxima semana, y justamente Quito como sede, y quien habla como vicepresidenta de este organismo latinoamericano que busca como objetivos transparentar las acciones de los parlamentos
Y en esa línea el Parlamento ecuatoriano ha aplicado a esta acción de gobiernos abiertos y de política de transparencia que permitirá no solamente conocer los grandes eventos de corrupción en el país, sino transparentar las acciones que son necesarias dentro de cada una de las instituciones. Nosotros estamos trabajando y yo he planteado dentro del seno de Parlaméricas la necesidad de tener una legislación transnacional que permita y viabilice este intercambio de información, que permite este intercambio de pruebas que son necesarias entre los distintos países, porque ahí estamos viendo un cuello de botella que tiene la Fiscalía en este momento, cuando con casos como Odebrecht, como los casos con China, no podemos nosotros obtener información valiosa a cuenta de las reservas de información y de pruebas que cada uno de los países de estos mantiene como procedimiento dentro de los ámbitos legales. Entonces es necesario mantener una legislación que permite esta cooperación e intercambio para obtener realmente resultados favorables. En caso contrario, realmente los intentos que nosotros hagamos en solitario como país se pueden quedar en eso, en una mera buena intención, pero no conseguir el objetivo de la recuperación de capitales, una ley que además de este momento está planteada en la Asamblea Nacional y que ha sido de mi iniciativa y que en los próximos días entraremos a un segundo debate para justamente establecer procedimientos claros. Esto no son temas de voluntades solas de buenos empresarios que quieran hacerlo. Una nueva ley es necesaria, pero sin embargo ya existen disposiciones legales que permitirían recuperar lo robado. En todo caso, respecto al Parlatino, 5 legislaturas de la región han adoptado estos planes de parlamento abierto: Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Paraguay. Guatemala es el mejor ejemplo de parlamento abierto, porque el Parlamento, cediendo al clamor ciudadano, estableció la Comisión Internacional contra la Impunidad, superando la palabrería y el lavamanos de las buenas intenciones. Pero en el Ecuador ahora, la Presidencia de la República se opone a una Comisión Internacional de Naciones Unidas como en Guatemala. La quiere de otra manera, de manera diferente. La Asamblea ha exhortado al presidente Lenín Moreno para que establezca esta comisión. Como esto es un asunto de varios poderes del Estado, como muy bien usted lo señalaba, ha establecido la presidencia de la Asamblea contacto con el jefe de Estado para asegurarse de que esta comisión no sea un saludo a la bandera o simplemente se envió por correo el exhorto. A ver, nosotros permanentemente hemos estado conversando con el Ejecutivo por todas las iniciativas de combate a la corrupción. Recuerde usted que tenemos varias leyes en trámite, tenemos varios mecanismos que buscan justamente efectivizar estos temas y además este gran evento de Parlaméricas va a ser el escenario propicio para que el Ecuador plantee justamente una lucha contra la corrupción y los mecanismos necesarios para que se establezcan aquí todas las instancias que permitan que esta sea una decisión efectiva. Yo creo que esto no es sino una decisión que parte desde la más alta esfera, que es el presidente de la República, y en la cual estamos comprometidos todos los poderes del Estado para trabajarla, para salir adelante y sobre todo para dar resultados al país, que eso es lo que los ecuatorianos quieren. Parlaméricas lanzó su red de Parlamento Abierto, que tiene como finalidad brindar un espacio colaborativo para parlamentarios que buscan liderar con el ejemplo y abrir sus parlamentos también a la ciudadanía. Esta red permite que los parlamentarios participen activamente en talleres, visitas de estudios, intercambios y reuniones con la sociedad civil en territorio, como se dice ahora, a fin de avanzar en acciones de Parlamento Abierto que no solo sean un lavamanos. Ha iniciado la Asamblea una postura similar de apertura con la Fiscalía, la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura para fortalecer institucionalmente a la Administración de Justicia a la que se metió la mano. Mire, de hecho nosotros vamos a institucionalizar dentro de la Asamblea Nacional una instancia que será el Centro de Investigación Legislativo, que permitirá hacer un análisis ex ante y ex post de las leyes, justamente para verificar su eficiencia y el trabajo que ésta hace en beneficio de los sectores o de las áreas en donde justamente están hechas las leyes. No es una decisión personal y más allá de esto tiene que quedar
quedar institucionalizado para que definitivamente sea un trabajo de largo plazo y que trascienda a quienes en un momento determinado somos la primera autoridad dentro de este poder del Estado, que es el legislativo. Estos mecanismos van a ayudar y van a transparentar muchísimo la información, y además debo decirle que del mismo Observatorio Ciudadano, desde las mismas instancias de participación ciudadana, usted ve que la calificación de la Asamblea Nacional en cuanto al acceso a la información de la Asamblea es una de las mejores que tenemos, en función de que nuestras páginas transparentan toda la información referente a sueldos, salarios, número de asesores y cuáles son las tareas, las asistencias y las ausencias de cada uno de los asambleístas. Así que me parece que es importante empezar por casa ese ejercicio, y obviamente que este sea extendido a las otras instancias para la colaboración efectiva para lograr los resultados que el país requiere. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted, Alfredo. Buen día. Buen día. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Fausto Lupera, candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social, y su propuesta de trabajo para endurecer la rendición de cuentas y el control sobre los contratos públicos. Regresamos. Quédese en nuestra sintonía. Fausto Rodrigo Lupera Martínez, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es de Riobamba, tiene 71 años. Entre sus títulos es licenciado en Administración Pública en Río de Janeiro, Brasil. Tiene una maestría en Diplomacia, otra en Administración Pública en París, un posgrado en Administración Internacional, doctor en Administración Pública de la Universidad Central del Ecuador, un posgrado en Privatización de Empresas Públicas en Harvard University, es doctor en Jurisprudencia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha sido diputado, director provincial de Pichincha del Partido Sociedad Patriótica, asambleísta constituyente, presidente del Parlamento Andino. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, un cordial saludo a toda la ciudadanía que mire este prestigioso canal. Gracias por la entrevista. Buenos días. Usted tiene bastante experiencia también política para este consejo. Los miembros no vienen auspiciados por partidos políticos. ¿Usted ahora representa alguna organización? ¿Qué pasó con su vinculación con Sociedad Patriótica? No, yo pertenecía a Sociedad Patriótica, fui a la Asamblea Constituyente como jefe de bloque del Partido Sociedad Patriótica hace 7 años, cuando se cambió la norma que puso el presidente de aquella época, que los partidos vuelvan a inscribirse. Yo no inscribí mi afiliación, consecuentemente estoy sin partido desde hace 7 años. ¿Y hay alguna organización que auspicia ahora su candidatura o que respalda su candidatura ahora? No, yo presenté mi candidatura por mis méritos propios, de manera que, como había las dos posibilidades, lo hice de esa manera. Correcto. Ahora, en la lucha anticorrupción, usted conoce muy de cerca la administración pública. ¿Propone desde el Consejo ejercer control sobre la gestión de las autoridades, del uso de los recursos públicos? ¿Cómo? ¿Con nuevas normativas? ¿Hace falta nuevas políticas de control? Bueno, está establecido ya en la Constitución del Consejo de Participación Ciudadana y en la creación de la función de control. Existe el 204 de la Constitución, en donde permite que tanto al sector público como al sector privado se puede llegar a buscar la lucha contra la corrupción. De manera que yo voy permanentemente a establecer un control en todo lo que se ha hecho hasta esta fecha, tanto en este gobierno como el gobierno anterior, y también en el sector privado, investigar el enriquecimiento privado injustificado y sobre todo ir a aquellas instituciones del sector privado que han abusado totalmente y ha hecho parte de una corrupción. El caso de la banca nosotros tenemos una tasa de interés legal. ¿Qué quiere decir? Que aquella que se hace fuera del interés legal es ilegal. Tenemos que combatir totalmente aquel enriquecimiento privado de instituciones y de personas que han perjudicado totalmente a la ciudadanía ecuatoriana. Pero para hacerlo, ¿usted propone que ya existen las herramientas suficientes? ¿Hacía falta solamente voluntad o es necesaria nueva normativa? No, yo creo que en ciertas áreas sí una nueva normativa, pero en general existen ya las herramientas y hay que trabajar en función de las herramientas que existen, sobre todo con el apoyo y el respaldo de la ciudadanía. Para eso vendrán las veedurías y es fundamental que aquella silla vacía
que han estado permanentemente sin llenarse, porque hasta las sillas se llevaron, vamos nosotros a incentivar que las veedurías tengan carácter vinculante, porque si no, no tendría sentido en absoluto que la ciudadanía esté presente en los organismos del sector público y aquellas decisiones no son tomadas en cuenta. A su vez, ¿Usted sostiene que son necesarias leyes de iniciativa popular, anticorrupción, de repetición, de rendición de cuentas? Pero todas esas herramientas existen, entonces, ¿qué faltaría, siguiendo en su misma línea? Lo que falta es el verdadero control, la decisión, la voluntad, primero de las autoridades y sobre todo ir hacia aquellos que ejecutan para la realización del cumplimiento de esas actividades. El caso de fiscales y jueces. Yo, que estoy recorriendo todo el país, me he dado cuenta de la cantidad de denuncias que existe en ciudades pequeñas, la falta de atención por parte de las autoridades de control. Caso específico, fiscales y jueces. Existe una gran corrupción. Por supuesto, no quiero decir que sean todos los fiscales y todos los jueces corruptos, pero existe una gran corrupción que es la que nosotros tenemos que combatir. La ciudadanía se queja porque no tiene una verdadera justicia en el país. Con su experiencia como abogado de juzgados, de tribunales de justicia, el Consejo ya tiene la facultad de participar, de ser parte procesal en los casos que se están investigando. Esa participación no se vio en el anterior Consejo. ¿Qué propone usted sobre eso? Bueno, nosotros hacer acusadores particulares junto con la denuncia del pueblo, porque si al pueblo no se le tome en cuenta, pues a esta institución deben tomar en consideración todas aquellas postulaciones que nosotros hagamos respaldando a la ciudadanía. Vamos a trabajar con puertas abiertas a fin que de la ciudadanía tenga directa acción para que nos proporcione a nosotros la información de todas las irregularidades que existen en el país. Una de sus propuestas es crear campañas masivas para crear conciencia en la población sobre sus derechos, sobre cómo hacer denuncias de corrupción. ¿Hace falta? ¿Qué es lo que plantea? Porque eso significa recursos también. Por supuesto, la ciudadanía necesita conocer. No hay información en absoluto. Muy poca gente conoce qué es el Consejo de Participación Ciudadana. No ha habido información por parte del Consejo Nacional Electoral. Por eso es que he estado recorriendo el país, como otros también lo han estado haciendo postulantes a este cargo, porque es importante y fundamental que la ciudadanía sepa cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Sobre las designaciones de autoridades, muchas que ya dejarán nombradas de este consejo transitorio, ustedes, los miembros del consejo en caso de ser elegidos, ¿qué funciones deberían cumplir en cuanto a esas designaciones, los concursos de oposición y méritos? ¿Cuál es su propuesta? Yo pienso que habrá que revisar, estaremos los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y tendremos que analizar las designaciones hechas por el transitorio, porque dicho sea de paso, es importante que la ciudadanía sepa que un Consejo transitorio no puede nombrar autoridades definitivas por un principio de derecho público, de manera que aquellas que estuviesen luego del análisis no es un asunto personal, tendrá que ser un asunto colectivo de todos los 7 miembros del Consejo, analizar si cumplen o no. Hay ciertas informaciones de que algunos de los que están nombrados hasta la actualidad tienen todavía rezagos y visos de la década pasada, es decir, aquel gobierno de ingrata recordación. Pero usted dice, un consejo transitorio no puede nombrar a las autoridades definitivas, pero ya lo hizo. Entonces usted propone una revisión, pero ¿qué contemplaría esa revisión o cómo serían esos mecanismos según lo que usted plantea? Bueno, el mandato popular que les dio una consulta en su acápite tercero establece que son solamente para evaluar y designar, y en derecho público solo se hace lo que está escrito. No le dice que nombre definitivos. Consecuentemente, si se ve que hay algunas autoridades que no son realmente las que deberían estar, tendrían que ser cambiadas. Pero eso habrá que analizar en su momento oportuno. Los electores no han tenido suficiente oportunidad realmente de conocer a todos los candidatos, los que están participando del Consejo de Participación. Tendrían ventaja, digamos, quienes no son desconocidos en la esfera pública, como es su caso, pero de todas maneras están teniendo oportunidad de dar a conocer sus propuestas para que la gente vaya a votar sabiendo qué esperan hacer los candidatos en ese Consejo.
Bueno, por iniciativa privada yo he visto que muchos de los candidatos han comenzado a recorrer el país. Yo creo que eso es bastante positivo porque de esa manera tienen un contacto directo con la ciudadanía y lo conocen y a su vez van a saber cuáles son sus propuestas. Por eso digo, es lamentable que el Consejo Nacional Electoral haya solo permitido 16 segundos para presentar el nombre y los antecedentes de la persona y también decir cuáles son sus propuestas. De manera que es una falla total y por eso es que yo estoy totalmente en desacuerdo en esta campaña que están haciendo del voto nulo, porque nosotros no estamos regulados bajo el Código de la Democracia, sino bajo la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué digo esto? Porque si estuviésemos nosotros con el Código de la Democracia, tendríamos también la oportunidad de nosotros hacer campaña en todos los estamentos del sector público, en general de todo el país. Es decir, ¿cree que el desconocimiento sobre no solo los candidatos, sino las facultades que tiene este Consejo de Participación como quinto poder podría derivar o está impulsando de hecho estas campañas por el voto nulo, pero más allá de ser contrario a lo que significa un Consejo de Participación por desconocimiento? Bueno, lamentablemente, la verdad que la gente conoce muy poco y no juzguen por las actuaciones del consejo anterior, del consejo pasado, porque todos sabemos que fue manejado directamente por el dictador que tuvo plenos poderes para hacer, porque el Consejo de Participación Ciudadana estuvo cercado totalmente por sus íntimos amigos que colaboraron totalmente para que las irregularidades que tenemos ahora sean justamente porque no existieron organismos de control. Bueno, pero eso cambiaría o hubiese sido distinto si es que la ciudadanía habría sentido la participación real en un consejo de participación como dice su nombre. Para terminar, ¿qué es lo que plantea usted en relación a eso? Para que sea representación como quinto poder ese consejo, que fue lo que no se logró en el anterior gobierno y por ende la gente hoy en su mayoría desconoce las facultades que tiene el Consejo de Participación. Para eso entonces vamos nosotros a juntos con la ciudadanía buscar soluciones. No es un asunto netamente personal o de los 7 consejeros que vamos a entrar. Es la verdadera participación ciudadana que nunca ha existido. La ciudadanía cuando trataba de llegar como veedores eran casualmente castigados por el gobierno. Miren el caso del Gran Hermano, cuando presentaron las veedurías, los veedores tuvieron persecución y hasta iniciación de juicios correspondientes. Esto no ha podido suceder porque el gobierno anterior no permitió que existiese una verdadera participación ciudadana, cosa que va a ser completamente contrario ahora que nosotros vamos a llegar. El apoyo y el respaldo de la ciudadanía es lo que va a fortalecer el verdadero Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las propuestas de Fausto Lupera, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, integrante del Foro Cauce Democrático. Su propuesta, reemplazar al Consejo de Participación Ciudadana por un Senado de elección popular. En pocos minutos regresamos con eso, no se vaya. La supresión del quinto poder o Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sustituyó al Congreso Nacional para nombrar a autoridades electorales, judiciales y de control, y también reemplazar a la Comisión Cívica Anticorrupción, es una vieja propuesta de la oposición a Rafael Correa. Pero cuando el presidente Lenín Moreno convocó a consulta popular en febrero de 2018, la oposición apoyó que el Consejo de Participación Ciudadana permanezca con sus integrantes elegidos por el pueblo. Ahora que el pueblo se alista a elegir esos consejeros, se propone reemplazar el Consejo de Participación Ciudadana por 30 senadores de elección popular. Está con nosotros Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, integrante del Foro Cauce Democrático. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Los principales líderes de oposición y Cauce Democrático apoyaron 7 veces sí las 7 preguntas de la consulta popular. Respaldaron la elección popular de consejeros de participación ciudadana. ¿Cuál es el fundamento ahora de suprimir el Consejo de Participación? No es una falta de seriedad que con la primera elección que se hizo
por disposición de la consulta, pidan suprimir a los consejeros de participación? A ver, nunca se analizó la necesidad de que se suprima o no el Consejo de Participación Ciudadana, aunque la ciudadanía nunca tuvo conocimiento de las funciones de este famoso Consejo, que no sirvió para crear la institucionalidad que el Estado ecuatoriano requiere, porque todos los nombramientos son de funcionarios del Estado ecuatoriano y no del gobierno de turno. Eso desvirtuó el concepto, el fin y los principios del Consejo de Participación Ciudadana, y ahora que la ciudadanía ya lo tiene claro, en su gran mayoría están de acuerdo en que desaparezca esta institución que tanto daño causó a la institucionalidad del país. Pero lo que no se ha hablado es cómo reemplazarlo o a quién encargar la nominación de las principales autoridades del país. Por eso es que se propone que vuelvan estas funciones a una asamblea, pero no una asamblea con la actual conformación. Se propone que exista una reconfiguración de la constitución o conformación de la asamblea por una bicameralidad, que tengamos, por ejemplo, una Cámara solo de legisladores de aproximadamente 60, constituidas por un legislador por provincia más otro por cada 500.000 ciudadanos empadronados, de manera tal que lleguemos a un número de 60, para que tengan la función exclusiva de legislar. Requisitos para ser legislador: mínimo 25 años y título universitario, porque es una función especial. Y tengamos una Cámara de Senado compuesta asimismo por un senador por provincia, más otro por cada 1.000.000 de ciudadanos empadronados, con un aproximado de 30 ciudadanos que se encargarán de la nominación de las principales autoridades del Estado, su control y fiscalización. Naturalmente, la nominación prevé un concurso a efectos de darle mayor seriedad, contenido y esencia a lo que es la nominación de estas autoridades, porque los senadores tienen la representación de todo el Ecuador y serán electos por provincias. Entonces yo creo que esta sería una forma de reemplazarle al actual Consejo, cuya nominación lamentablemente está muy cuestionada, nadie conoce para qué sirve, y los candidatos a la presente fecha ni siquiera son conocidos por la sociedad, llegando al extremo de que el 90% de los ciudadanos que van a votar en este mes no saben quiénes son los candidatos que van a participar para la elección de este Consejo. Bueno, nadie conoce para qué sirve, porque el propio presidente del Consejo Transitorio de Participación propuso hace 6 meses que se suprima el Consejo. En todo caso, lo importante es la propuesta que usted presenta ahora, y eso es lo que nunca se ha discutido y que tal vez debió discutirse en la consulta popular, porque ahí ya era necesario, evidente, de que había que encontrar una fórmula más efectiva. Ahora, la propuesta consiste en que por elección popular se integre un Senado de 30 personas que sustituya al Consejo de Participación para designar altas autoridades electorales, judiciales y de control, con control político además sobre esos funcionarios, control político que ya no lo tendría la otra, digamos, la Asamblea. Ahora, esta es la propuesta desnuda. En época de la partidocracia, el Congreso hacía esos nombramientos, pero en plancha, sin que la ciudadanía conozca a los candidatos, sin veedores, sin impugnaciones. Usted ahora habla de un concurso. También se hizo un concurso cuando se eligió la primera Corte de la Constitución del 98, y recuerdo que ahí hubo una injerencia clarísima del Congreso. Entonces la pregunta que se hace la gente es, al volver a un sistema parecido al anterior, ¿se va a repetir el mismo esquema de reparto partidista? ¿Se trata de salir del acaparamiento del partido único para volver a la propiedad horizontal del pasado? O sea, ¿cuál es la fórmula que garantice que verdaderamente haya una participación ciudadana con los filtros adecuados? Bueno, la propuesta tiene varias ventajas. El hecho de que, por ejemplo, provincias grandes como Guay están eligiendo 4 senadores a nivel provincial facilita la elección, y naturalmente los ciudadanos van a concentrarse en elegir a los mejores ciudadanos, porque ahora la forma de elección es lo que complica naturalmente el conocimiento de quienes participan en los procesos. Estamos eligiendo a 15 asambleístas nacionales y nadie sabe ni cómo fueron electos, peor aún a los provinciales por el gran número que existe, y llegamos
a los extremos de utilizar distritos y una serie de novelerías que no han conducido a fortalecer la democracia. Claro está que todo esto tiene que ir unido a una gran reforma, a todo lo que es la ley electoral, porque la actual ley ha facilitado la proliferación de partidos y movimientos que no tienen ninguna representación. Se consiguieron lo que se llama los adherentes ocasionales, que son las personas que pasan por la esquina, les regalan una firma, y llegamos al extremo de que si solo hacemos la sumatoria de todas las firmas que respaldaron la creación de movimientos y partidos, tendríamos más de 10 millones de ecuatorianos respaldando a los movimientos y partidos, lo cual es una farsa. Pero eso se Entonces lo que hay que también reconstituir en la esto. consulta popular recién ahora se plantea, y está bien que se lo plantee, porque de alguna manera parece que a algunos altos dirigentes políticos les gusta las ciertas reglas de Correa. Entonces cuando las aplicaba Correa eran malas porque era para el partido único, eran para su dictadura. Pero ahora hay miles de candidatos. Pero también hay solamente muy pocos partidos fuertes y por los que se va a votar. Es decir, que a la final de cuentas, si antes se beneficiaba a Alianza País, ahora se benefician esos pocos partidos, que son 2 o 3. Así es, pero eso tenemos que cambiar, porque le digo, tenemos un mal sistema. Mire usted, 81.270 candidatos no nos van a permitir tener buenos alcaldes, buenos prefectos, ni buenos concejales. Eso es un error. Yo creo que la política tiene que profesionalizarse y eso se logrará solo si tenemos partidos nacionales, ideológicos, programáticos, que hayan estado activos por lo menos 3 o 4 años antes de un proceso de elección. Porque si no tenemos partidos funcionando 3 o 4 años antes de un proceso de elección, viene la pregunta, ¿a qué horas tuvieron tiempo ellos para formar a sus líderes o formar a sus candidatos? Y fundamentalmente para estructurar los planes y proyectos que pide la sociedad sean solucionados por la clase política. Entonces, si nosotros no logramos eso, no lograremos absolutamente nada. Yo creo que hay que hacer una gran reforma a efectos de que el sistema político se maneje de otra forma, y ahí vienen las grandes reformas a nivel constitucional y a nivel legal, y en eso es lo que estamos trabajando y estudiando para ponerle en consideración de los ciudadanos. Ahora, suprimir al Consejo de Participación, que nunca se encargó tampoco de hacer la labor que hacía la Comisión Cívica Anticorrupción. Entonces, existe un vacío. ¿Quién se va a encargar de las denuncias de corrupción? Si le corresponde el control político al Senado, ¿será el Senado? A ver, pero ahí también es una falacia. Pensar que solamente con las denuncias vamos a acabar con la corrupción es un error. La otra reforma en el sistema judicial tiene que ver precisamente con lo que son los procesos de investigación, y la gran reforma va a estar suprimir la facultad para que solamente la Fiscalía en forma exclusiva se encargue del análisis de investigación de los procesos judiciales. ¿Y qué es lo que se propone? Que la Fiscalía sea un órgano especializado y que tenga áreas, por ejemplo, especializadas para la corrupción. Si la Contraloría General del Estado hace ya un examen previo donde se establece indicios de responsabilidad penal para algún funcionario, ¿por qué cuando se envía a la Fiscalía tiene que entrar al proceso de indagación previa, o sea, volver a la parte inicial? Todo lo que salga de la Contraloría debería ir a la segunda etapa, instrucción fiscal, para que máximo en 90 días nosotros tengamos claro si se cometió o no un delito, que el fiscal tenga la capacidad de acusar y vayamos adelante, porque si no quedan detenidas todas las denuncias. Y lo mismo tener una criterios de Medardo Leas para una reforma constitucional orientada a rescatar el control político y la participación ciudadana. Gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. Muchas gracias. Con eso concluimos esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar contigo, Alfredo, el próximo lunes. El próximo lunes. Nos vemos.